tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Este, Vamos a tener un pequeño estudio sobre Filipenses, el capítulo 1, los versículos del 27 hasta el capítulo 2, verso 4 es. Disculpen por la diapositiva que sale 18. A este tema lo hemos llamado firmes y adelantes. Acompáñenme un momento a la lectura para luego estar orando. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Vamos a orar. Amado Señor, te rogamos que tú seas guiando este tiempo. Habla nuestras vidas y que esta carta, el estudio de esta carta, en específicamente estos versículos que hemos leído, que sean de provecho. En el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos, Pablo pasa de informar sobre sus circunstancias personales a exhortar y a recordar a los filipenses que ellos deben vivir y comportarse como ciudadanos del cielo. Es decir, vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces, la exhortación es esa. Entonces he dividido esta exhortación en dos fases. Una es la exhortación a la firmeza en la fe y la otra es la exhortación a la humildad y unidad, y un mismo sentir, ¿no? A la unidad, es un mismo sentir. Entonces, Pablo hace estas dos exhortaciones. Hemos dividido este estudio en esas dos secciones. Entonces, exhortación a la firmeza. Pablo en el versículo 27 empieza con una petición. ¿Está bien? Dice: vivan de una manera digna. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, a la luz de lo que profesamos acerca de Dios y nuestra relación con Él. ¿Nos estamos comportando de un modo tal que no provocamos crítica de la gente? ¿Nuestro carácter es como aquellos ciudadanos del cielo? Piensa en tu propia vida y en circunstancias. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo está tu testimonio público? ¿O es un obstáculo para que familia, amigos y conocidos tuyos lleguen al Evangelio? Porque al ver tu conducta, pueden decir: ah, no, si eso es ser cristiano, mejor me quedo así. ¿Cómo está nuestro testimonio? Eso es lo que Pablo les está diciendo. O sea, Filipenses, ¿cómo está comportándose? ¿De una manera digna? De la misma manera, ¿cómo nos estamos comportando? ¿De una manera digna? ¿Qué más? Da indicaciones, Pablo. Está dando algunas indicaciones, Pablo. ¿Y cuáles son las indicaciones que va a estar dando Pablo? Veamos. Primero, que estén firmes con un mismo espíritu.
La primera exigencia es estar firmes con un mismo espíritu. Una iglesia firme es la que sabe lo que cree y mantiene sus pilares firmes en el fundamento de la palabra de Dios, en un espíritu mismo. Eso es lo que está diciendo, estén firmes en un mismo espíritu. ¿Qué más? Que estén combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La segunda es un combate unánime. Una iglesia unificada es una que haya íntimo amor fraternal entre los miembros. Están juntos con un solo y gran propósito: difundir el Evangelio. ¿Cómo estamos nosotros? Ese es nuestro propósito, ese es nuestro anhelo, difundir el Evangelio en este momento de crisis. ¿No? ¿Cómo estamos viviendo? Lo otro es que no se dejen intimidar. O sea, no se dejen intimidar, no se llenen de miedo por los que se oponen. Pablo les está diciendo que al momento de predicar el Evangelio no debemos llenarnos de miedo ante nuestros adversarios. En este momento de pandemia, mucha gente pregunta, pero si Dios es bueno, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Qué dicen ustedes los cristianos? Etcétera, etcétera. Pablo dice, no tengan miedo, prediquen el Evangelio. Pues en nuestro corazón no debe haber miedo, no debe haber cabida. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está con nosotros, por lo cual no debemos tener miedo. ¿Se dan cuenta? No debemos tener miedo. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos miedo? ¿Por qué tendríamos que tener miedo? Dios está en control absoluto de todo esto. Dios es soberano. Eso nos debe llevar a tener más bien gozo. Una señal que tiene un significado diferente. O sea, Pablo afirma que nuestra firmeza es una señal que tiene un significado diferente para los creyentes y no creyentes. El significado para los no creyentes es señal de perdición. Aquellas personas que se oponen, aquellas personas que blasfeman, es una señal de perdición, porque ya sabemos el destino. Pero Pablo también dice, es el significado para los creyentes, un significado de salvación. La salvación significa la vindicación, es decir, que la perseverancia de los filipenses en medio de la persecución sirve de señal a los creyentes de su propia salvación. La perseverancia en nuestras vidas, en medio de toda cualquier circunstancia, es señal de nuestra propia salvación. Es decir, Dios es la primera y última palabra. Dios es el origen tanto de nuestra salvación como de la seguridad de nuestra salvación. A medida que vamos atravesando pacientemente y perseverando en estas persecuciones o en estos momentos difíciles, es una señal de que hemos nacido de nuevo. Porque sabemos eso. Entonces, ¿qué me debe llevar todo esto? La conclusión, que creer en Cristo es un privilegio, pero padecer por Cristo también es un privilegio. Por esta razón, creer en Cristo es un privilegio. Pero como dije, también padecer por Cristo es un privilegio. Sufrir por causa de Cristo es una gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él reina sobre todos los asuntos humanos y nada puede tocar a los hombres que no haya tenido antes su consentimiento. Si yo muero, es porque Dios ha dispuesto que yo lo haga. En última instancia, el Señor de la historia, el soberano que gobierna todo esto, es Dios. Y Él está en control absoluto de todo. ¿Cómo estás tú en este momento de pandemia? ¿Cómo te sientes? Pablo estaba encarcelado al escribir esta carta. Posiblemente iba a ser ejecutado, pero él tiene ese gozo.
Y también anima a los filipenses a que sientan ese gozo, a que si están padeciendo, que se sientan privilegiados por padecer por el Evangelio. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Entonces, eso es la primera exhortación, la firmeza en la fe. ¿Cómo va a estar firme tu fe en medio de esto? La segunda es la exhortación a la humildad y en un mismo sentir. Los argumentos, la interpretación de Pablo comienza con la expresión por tanto. Dicha expresión indica que el escritor va a decir algo basado en lo que ha anunciado anteriormente. Sobre la base de lo dicho, el apóstol hace una apelación. Y todas ellas empiezan con sí. Una aclaración, el sí no debe ser tomado como algo negativo, sino como un argumento que debe llevar a los creyentes a la armonía en amor con humildad. Y estas frases son: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia. Estas 5 frases en los versículos 2 al 4 hacen que Pablo nuevamente empiece un nuevo ruego a sus lectores. Y los ruegos son: versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Es decir, significa poner nuestra mente en las mismas cosas, es decir, la disposición de los filipenses en tener la misma actitud en torno a la unidad del Evangelio y a su ciudadanía celestial. Eso es lo que está diciendo, mente. 2, teniendo el mismo amor, ya que han experimentado el amor de Dios. Pablo quiere que ellos tengan ese amor los unos a los otros. Pues esto lo dice porque habían fricciones en la iglesia, internas, esas fricciones internas. Por lo cual, tener el mismo amor significa amarse los unos a los otros de forma plena, que implica preocuparse por el bienestar de los demás. ¿Te estás preocupando por tu hermano, por tu vecino que no tiene? Tal vez tú que tienes un poco más. 3 dice unánimes. Esta palabra significa unidos en un espíritu. En la primera habla de estar unidos en mente, ahora habla de estar unidos en el espíritu o en el alma. En otras palabras, debemos estar unidos en todo nuestro ser, sintiendo una misma cosa, un mismo propósito. Esto significa eso, un mismo propósito, y enfatiza en que glorifiquemos a Dios. Y eso no debe haber entre nosotros discordia, sino lo contrario, debe haber una armonía caracterizada por el amor mutuo, sintiéndonos con un afecto sincero, y todo para la gloria de Dios. El otro ruego está en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a uno mismo. Contienda es ambición egoísta, la clase de ambición que no tiene concepto de servicio y cuyo único fin es ganancia de poder. Eso es contienda. ¿Cómo estamos? O sea, Pablo está diciendo, no hagan eso. O sea, ustedes, ¿cómo están? No hagan eso. No hagan eso. Vanagloria significa alabanza sin contenido y se refiere a la vanidad personal. Es casi equivalente a la adulación o adular. Muchas veces nos creemos la última Coca-Cola o, como le dije a los chicos la vez pasada, el último papel higiénico. Pero tenemos que tener cuidado con eso, con la vanagloria. Sino, ¿cómo debemos? Dice el punto 2, con humildad. Significa con mucha abnegación, con desentronando nuestro yo y teniendo a nuestro Señor y Redentor como máximo jefe.
Por lo cual Pablo les está sugiriendo a los cristianos de Filipenses estimar o considerar a los demás como superiores a uno mismo. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Las grandes dificultades entre los seres humanos provienen del hecho de que cada uno se considera superior a su prójimo. Y nosotros no debemos hacer así. No importa profesión, no importa títulos. En el cristianismo cada uno de nosotros debemos ser humildes. Y finalmente el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los otros. Finalmente podemos decir que es común entre los seres humanos interesarse solamente por las cosas propias y olvidarse de las necesidades de los demás. Pero en el cristianismo no debe ser así. Debemos velar por las necesidades de los demás, de tal manera que el nombre de Cristo sea glorificado. Y eso me tiene que llevar a tener gozo. Por eso Pablo dice, completad mi gozo. Completad mi gozo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás viviendo? Muchas veces no tenemos gozo porque no hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nos sentimos con derechos. Y Pablo nos está exhortando acá a ser humildes y tener un mismo sentir. Tú quieres experimentar el gozo, sé humilde y ten un mismo sentir. Busca la unidad. Porque si no hay unidad, no hay gozo. Hay pelea, hay disensión y no hay gozo. Que Dios los bendiga.